I mean, no creo que sea tan difícil el hecho de acompañar a alguien que nunca sale de su casa hacia un lugar fuera de su casa. I mean, creo que todos hemos pasado por eso cuando inició la pandemia. Empezamos a salir con una persona especial o si no yendo con los amigos a la tienda de Arenales o de que era lo más cercano posible. Y con Arenales me refiero a la Friki Plaza, que así le decimos a la Friki Plaza allá en mi país. Y por alguna razón esto Reinen se ha adelantado bastante. Vaya por Dios, ya parece como mi perrito cuando lo saco sin necesidad de correa. Se va hacia donde se da la maldita gana. Se ha ido 82 metros por allá más lejos, a su madre. Cómo funciona la IA en este juego me sorprende, la verdad. Vale, por lo menos se ha detenido allí. Is this the marketplace? It's a far cry from how I remember it. Me parece milagroso que nadie se esté dando cuenta de, oye, estás al costado de la lideresa de esta ciudad o algo parecido. Nadie dice nada. The stores have changed, and so have the vendors. Obviamente, los otros... Antes lo digo y antes sucede. What is the almighty Shogun doing here? Isn't the Shogun sick? This is quite sudden. I appear to have frightened the people. Debiste haber usado una capucha o algo para que no te identifiquen. ¿Unos lentes tal vez? The almighty Shogun makes an impromptu appearance in town? People are gonna freak out a bit. No patrullas normalmente por estos lugares. Patrolling the streets is the Tenryou Commission's job. The Shogun has a lot of information to process and orders to give out. She doesn't have time to deal with it herself. Additionally, the Shogun has no need of recreation. There would be no need for her to come here just to pass the time or to relax. O sea, haces un código que te hace toda la vida difícil, toda la vida... La parte difícil de la vida. Y aún así, no tienes tiempo para relajarte. Why? It's not like I'm here to cause trouble. Let's just relax. It was more the ordinary people that Paimon was worried about. Yep. Never mind. This definitely seems like your style, eh? People still use Mora in commercial transactions, I assume. Sí, Same as como de ever. costumbre. Just as shiny, Todo gracias a just Morax. as hypnotic. Wait a second. Hey, are you saying you don't have any Mora either? Puta madre, es como la misión de Of course I Songli don't. otra There is vez. no need for commerce in the plane of Euthymia. If I ever need something, I can simply have one of the commissions bring it to me. Bueno, menos mal que la plata que se gasta en esta clase de misiones es recontra falsa. Así que no hay nada que preocuparse. 4 metros se ha detenido. People seem to be behaving in a very orderly fashion. I don't see the liveliness you spoke of anywhere. Ujú. People aren't exactly gonna let their hair down in front of the almighty Shogun. Ahorita se va a detener en un puesto de comida y ahí se van a alocar más porque, oh por Dios, es como el jefe de estar oyendo a comer rápido, saquen veneno o algo parecido. What is this stall selling? Antes lo digo y antes I don't sucede. believe I've ever seen this before. Es que yo veo el futuro, yo entiendo cómo es el writing y toda la vaina. Aquí está el puesto Tomoki, puesto de comida. Ahí es donde venden anticuchos, ¿no? Hay un onigiri ahí. Rollitos makis, creo que le dicen en el Stardew Valley. Shogun, It's all right. Relax. I'm just here to look around. I'm having a change of pace today. Could you tell me about the items you're selling? Of course. I've got all kinds of snacks here. Takoyaki, dango, and milk, and so on. Huh? Milk? Sounds kind of like the odd one out. It might sound odd, but it is in fact my specialty. ¿En serio? You see, many of the stores in town are already very well established. I couldn't compete with them no matter what I sell. Mano, le estás vendiendo algo al Shogun Raiden. Literalmente puedes hacer eso parte de tu campaña de marketing. Y allí sí, RIP todas las demás competencias. So my idea was to create some new combinations to give customers a novel experience. Aunque claro, no creo que haya muchos negocios actuales que estén orgullosos de haber atendido al presidente actual que tenemos. Más bien creo que esa es una estrategia contraproducente acá. For example, my latest concoction is this dango milk. When the dango are worked into a viscous form, they mix very nicely with the milk. The focus is not just the taste, but also the unique texture. Prefiero la leche de soya. Ah, dongo with milk. I've never heard of it. What made you want to do this? I'm sorry, Shogun. I've got no bone to pick with eternity. I said relax.
there's no need to go treading on eggshells. Do you really think the eternity I pursue is something that can be shaken by dango and milk? Why do I feel like she's different than I expected? Actually, it came to me by chance. A friend was catering once and made too many dango, so they gave some to me. But there were more than I had use for. My milk wasn't selling well at that time either. Both dango and milk have a short shelf life. So I thought I'd try mixing the two as I had nothing to lose. To my surprise, in the right proportion, it tasted superb. Agarraste dos cosas que no tenían un tiempo de vida largo y al momento de juntarlas creaste algo chido. Vale, creo que eso es un concepto recontra simple, pero funciona, que es lo que importa. A chance combination. Interesting. Pero May I eso try hace el this drink? producto duradero o algo así. The almighty Shogun wants to try? Well, certainly. And you two should try it too. Nice. It's sweet. El dango ya de por sí es dulce. The sensation is not so different from eating a dessert. Yeah, it's definitely a drink, but it also feels like eating food. It's a little Un bit batido. like porridge? But the resemblance is only superficial. Anyway, I like it. I'm very glad you approve. I imagine that an item as delicious as this dango milk must sell exceptionally well. Nadie lo compra, ¿verdad? Well, I won't lie to you. Sales are very average. Huh? So it's selling slowly? Why is that? Because most people aren't willing to give it a try. They think it's an unusual combination. Even though everyone who's tried it before rates it highly. Bueno, tiene sentido. Yo estuve en Alemania, bueno, estaba en Italia ahí caminando y encontré que había helado de arroz con leche. Ya saben, el arroz con leche que preparan aquí en mi país, pero hecho helado. Lo probé y me pareció algo recontra asqueroso. Por alguna razón no existe el helado de arroz con leche acá y no debería existir. Mismo caso con la morarita. Esa wea tampoco debió existir. I'm not saying the almighty Shogun has unusual taste. Please, don't take it the wrong way. Ah, I see. Well, that can be fixed. I'll just have the Yashiro Commission order a few hundred cups and go door to door delivering them. No, almighty Shogun. That's too much. Is it? I just want them to try it. It would be a shame for them to miss out on dango milk. Sí, no va a durar bastante. Otra taza. Oh, I would No. No need. That would be needlessly indulgent. There's nothing like dessert for improving one's mood. Much more enjoyable than meditating alone all the time. Yo prefiero más la meditación porque no soy mucho de dulce, pero tengo que comer dulce, si no me hacen problemas. By the way, Miko mentioned that she founded something called the Yai Publishing House to sell some sort of light novels. She's Oh, always no. bragging to me about it, but it's difficult for me to really imagine without seeing the place for myself. Can you take me there? Sure, let's go and have a look. Ahora es ella la que quiere ver los editoriales ya hoy, al parecer. Editorial ya que queda unos 140 kilómetros por ahí. Bueno, tampoco es que tan lejos. En temas de novelas ligeras yo prefiero evitarlas, más que nada por el género que a veces tienen. Que yo tengo gustos bastante bien definidos. A ver, tablón de anuncios. Un concurso para editorial ya, creo que esa es la misión justamente de las islas Etso, donde se obtiene el material de la sesión de toma. Shogun! Almighty Shogun! What brings you to the Eye Publishing House? Do you have instructions for us? No, not at all. Don't be so nervous. I'm just here to look around. Apologies. I still don't quite understand. Are you here to look into the management? Or publishing regulations? Or fire safety measures? Solamente viene acá a comprar un librito o un manga, qué sé yo. She just wants to browse your books. The Eso. Almighty Shogun wishes to read light novels? Yes. Any recommendations? The Eye Publishing House's novels are mostly targeted at the general public, and the content is all kinds of strange. I'm not sure we have anything quite to the Almighty Shogun's taste. Algo que hable de la eternidad o en todo caso contrario su mortandad. Jujutsu Kaisen. Sé que eso es un manga, pero eso puede servir. I'm
I'm just here to try something new. There's no fun in reading the Again, same kind Jujutsu of thing Kaisen. over and over again. Ahí la gente se mata a golpes. Just words on a page, isn't it? What could I misunderstand, really? In principle, you're absolutely right. It's just... It'll be fine. If there's anything the Shogun doesn't understand, we'll explain it to her. Solo quiere echar un vistazo, no te quiere romperle el cerebro por existir. Well... Okay then. Please proceed to the bookshelf over there. It has all the latest bestsellers. There are some winning entries from the This Novel is Amazing competition. I've just finished compiling them into a saleable form. Don't take them too seriously. It's all just a bit of fun. Eso es algo que nadie en el mundo entiende al parecer. Okay, En especial Twitter. let's go then. Y en otra instancia creo que Pinterest. Huh. How can this be? Did I underestimate the caliber of this I know every individual word in these books' titles. So why is it that they make no sense to me in these particular combinations? Take this one, for example. The good thing about being reincarnated as a hilly churl is that I only need to eat sunsettias to become stronger. No querrás decir lo único bueno de encarnarse en un Hilichur, porque me he hecho la misión de Dance y créeme, esos hueones sufren. It's so long. Is it true that hilly churls grow stronger from eating sunsettias? Well, surely it should be some sort of meat. at No least. sabía decirte, y las novelas ligeras tienen títulos recontra largos. Cosa que a veces eso es lo que me evita que yo vea un anime. Cuando el título es recontra largo, ahí sí no lo veo. Creo que uno de los pocos que sí me he visto prestar el título ha sido Chumbayo de Monogashitai. It's just Pero de a ahí narrative nada más. device. También esto, la de Got Reincarnated as Slime. Ese también es uno con anime largo que me he visto. Y sí, creo que ahí solamente llego en temas de animes largos. Bueno, con nombres largos más bien. Narrative device. Es ficticio. So it's made up? What's the point of that? Without being grounded in reality, how can the story be believable? I rest my case. Also, I'm fairly certain that hilly churls can't write stories. So, does this author claim to be documenting hilly churl life from an outside perspective, perhaps? Es un falso documental. Hay incluso una categoría en los Oscars para eso. Paimon's starting to understand Kuroda's reservations right about now. Las moras pasajeras no tienen cabida en la eternidad. Sí, creo que es una mejor respuesta. How about we choose for you? We can pick out some novels that are easier to understand and give you a scoop. All right, then. I believe myself to be relatively well read, but with stories like these, I don't even know where to start. I have high hopes, though. This seems like Miko's style, so I'm sure the stories are very entertaining. All right, leave it to us. We'll be back in a jiffy. O sea, la ya era estado tirando puro libro que sabía que la Raiden no entendería para nada. A ver, elige una novela ligera adecuada. Historia, reencarnación y aventuras, historias de amor cotidiano, historias de artes marciales, ya. Esta es recontra sencillo. La reencarnación. Nacida como reino es un poder limitado. En este libro el protagonista está casado por un rayo bajo un ceso del trueno. Despertar descubre que se ha convertido en el Shogun Raiden. Algo así como Thor. Antes de ese suceso era un don nadie que permitía a todo el mundo, pero tras convertirse en el Shogun Raiden tiene un poder limitado. En la teoría de desarrollar el cine fue de pasarle potencia a la omnipotencia y el viaje interior del protagonista para librarse finalmente de su baja autoestima. Como se ve la historia después el protagonista se convierte literalmente en el Shogun Raiden. With a premise like this, it's no wonder Kuroda was nervous about letting A look around. Claro. Paimon thinks it might be best not to bring this one up with A. We might get the author in trouble. Pero no retrata mal al Shogun. O sea, ¿ustedes creen que por lo menos el Thor de los cómics retrata mal al Thor de la mitología nórdica? ¿Ustedes creen que los suecos, daneses y otros países nórdicos se hayan molestado cuando Thor inicialmente se convirtió en un superhéroe hecho por Marvel allá por el 1950, si mal no me equivoco? De hecho, ¿hay algún danés, hay algún nórdico que se haya molestado cuando hicieron a Thor Panchón y el chiste que es hoy en día? De verdad, me interesaría saber.
Porque hasta que no lo sepa, esa será mi respuesta. No retrata mal al personaje. Well, if someone turned into Paimon and did a bunch of stuff this Paimon would never do, Paimon would feel really uncomfortable. Bueno, entonces la historia de amor cotidiana será la caótica epopeya del relato de mira amorosa juvenil. Ese libro trata de historias de amor entre un hombre muy mediocre y 7 hermosas mujeres. No, no le va a gustar. ¡Espantaleón de las visitadoras! Es un relato cronológico de la vida cotidiana del protagonista, con muchas anécdotas divertidas. El estilo es fuerte, la prosa es elegante y el autor debe saber realzar ingeniosamente el encanto único de cada personaje de la historia. Pero la trama se detiene en un momento crucial, cuando el amor de la infancia del protagonista está a punto de comenzar su amor. Es Pantaleón y las visitadoras hecho anime. Rom-com todavía. Killing Paimon! Paimon only skimmed through, but Paimon can tell this girl has loved the main character with all her heart since childhood. Yo solo espero que el escritor le dé un final feliz. Porque esta clase de libros, bueno, Pantaleón y las visitadoras tiene un final, eso puedo decirlo. Me he leído el libro, by the way, así que tengo derecho a decir. Y con respecto a las rom-coms, tiene buenos finales, algunas que otras rom-com. Pero el problema es que el autor, por la plata, extiende la historia a un punto en donde no es necesario extenderla. Insisto, si ustedes se han visto Kaguya-sama, por respeto a la obra, no se lean el manga. Y de preferencia tampoco se vean las ovas. El anime, el manga, todo lo relacionado a Kaguya-sama debió haber acabado con los dos, con Shirogane y con Kaguya agarrándose de las manos. Allí debió acabar todo. No acepto otra realidad. Right! Yeah, it's just a novel. But please let the author have a heart, please! The plot is really gripping. But would A really understand this kind of mortal romance? No, no creo que le caiga bien ni siquiera a Mayo Vargas Llosa. Que ese tipo lleva viviendo mucho tiempo. A ver, historia de artes marciales de Luigi. Ese fijo tiene que ser Tokyo Revengers. La vida me hizo luchador cuando yo solo quería ser escritor. El libro es una historia de artes marciales ambientada en Luigi y centrada en la lucha entre diferentes bandas. El protagonista solo aspira a convertirse en un humilde novelista, pero se ve envuelto en el mundo de las luchas entre bandas y vive una habilidad sin paragón en las artes marciales. El gancho de ventas de historias es que el protagonista nunca se une a ninguna facción, sino que lo funde constantemente como el maestro de una u otra de ellas. Los profesionales de artes marciales que ven al protagonista como su enemigo siempre están montando una escena. El prota está atrapado en este embrollo mientras se desfarra su sueño de convertirse en un novelista. What a strange person. Sí, Why would someone want to be a novelist that badly? porque tiene más labia en el lado novelístico que en el lado físico arte marcialístico. Someone like that could easily become the top martial arts pro in the world. Tiene una voluntad admirable, hay que admitirlo. You do have a point. And a character so determined to follow their ambition is likely to appeal to A, right? No lo sé, la verdad es que no lo sé, porque no veo qué clase de conexión hay. Uno que tiene una meta, pero le están poniendo otra con la eternidad. No lo veo tan conectible, o sea, ¿cuál de las dos cosas te conviene al momento de morir? Algo así. Es un poco complejo, That's all of them. Let's try to explain them to A. Ya, recomendar y explicar el contenido ahí, que está por acá. No, está para el otro lado. Por acá estaba. The looks on your faces tell me you found some good stories. Encontramos una historia que trataba sobre ti. Hey! Paimon thought we agreed not to bring that one up. It's okay. I find it quite interesting. I didn't realize that this was how ordinary people viewed the Shogun. She would never use the Muso no Hitotachi as frivolously as she does in the pages of this book. Nor would she ever use it as a means of venting emotions. In reality, the reason for drawing her blade determines the martial form to use, and the degree of power with which to imbue it. Ten en cuenta que en este libro quien es la Shogun Raiden no es la Shogun Raiden de verdad, sino una persona que ha tenido, tiene problemas serios de autoestima y otras cosas, y por eso no tiene mucho control al inicio de la obra. Since there is such a great deal of difference between the story and the reality, I don't feel offended at all. On the contrary, I find the author's powers of imagination quite admirable. That said, I hear that Yae Publishing House's novels are all reviewed by Miko herself.
which means that the content of this book must have been approved by her. In fact, no. It may even have been her idea in the first place. Una comisión, claro. So what do you think of Yai Publishing House's light novels, eh? Do you like the stories we picked? What I take from these stories is not so much the content itself, but what they represent in terms of the effects of time upon Inazuma. Back when I Interesante. decided to isolate myself in the plane of Euthymia, there was no Yai Publishing House, and certainly no stories of this kind. O sea que irte de vago hacia el plano de la Eutamia ha hecho bien para lo que es el tema de la cultura en esta nación, porque ya no tenían que trabajar de manera estricta bajo los estándares de un solo individuo. In accordance with my wishes, the Shogun did her best to create an eternal nation. A nation that, in theory, should remain entirely unchanged over time. Saben, si lo piensan de verdad, la cultura es lo más cercano a la eternidad que tienen las naciones. Creo que eso ya lo dije cuando estaba en Luigi, que no importa si es que el país desaparece, siempre habrá una parte de la cultura de ese país dentro de sus habitantes y también dentro de los recuerdos que hay sobre el lugar. But the fact is that both the food and the stories have changed with time. Nada puede ser igual para siempre, incluso viendo los animes. Antes te tardabas como, ¿cuánto? 3 temporadas para llegar al primer beso. Los últimos animes que han sacado a partir de la temporada de verano, que hasta ahora sigo creyendo que es la temporada más floja que ha tenido este año los animes, que todos los episodios empezaban con el beso literal al tercer o cuarto episodio, incluso hasta mucho antes. Nada puede ser igual para siempre, tienes que estar modernizándote con respecto a lo que quiera la gente ahora hoy en día, a ser diferente, que es lo que se busca, porque si vas produciendo mucho tiempo haciendo lo mismo, anime entre 2017 y 2019, para mí que son los años más oscuros del género. I disagree with your point of view. That's what I would say if we were still in the plane of Euthymia. But the truth is right here in front of my eyes, and I can't deny it. And that's exactly why we brought you out, to take a look around and get some fresh ideas. Sure, it's not the same as you remember, but one way or another, people are loving life in the present. That's gotta be a good thing, right? Yes, you're right. I'm wary of any and all change, but I do not wish for my pursuit of eternity to stop human lives from changing for the better. Es interesante cómo es el paralelismo entre Songri y Shogun Raiden. Por un lado tenemos a alguien que estaba haciendo lo posible para garantizar el cambio de Luigi a partir de justamente su contrato, para finalizar todos los contratos, que aseguraba la seguridad necesaria para así que Luigi se desarrolle sin necesidad de que él esté al mando. En cambio Raiden, ella siempre ha querido la eternidad, siempre ha querido que su nación permanezca existiendo todos los tiempos, y por eso es que ha tenido una actitud bastante arrogante con ellos mismos, a tal punto de evitar que ellos cambien, pero ahora se está dando cuenta que el cambio es necesario para alcanzar la eternidad. Thank you for inviting me out. This trip has been quite eye-opening for me. Igualmente para mí, no tienes por qué darnos las gracias. Esta clase de experiencias no las suelo tener cuando estoy vagando por la feria de libro que hay en mi universidad, porque me he dado cuenta que allí venden mangas también en esa feria, pero el problema es que yo no tengo plata necesaria para hacerlo. La plata que yo tengo me la estoy guardando para juegos que de verdad sí voy a disfrutar. Mangas todavía no creo que sea el momento. Cuando ya tenga un mejor sueldo, tal vez, o cuando tenga sueldo para empezar, porque yo no tengo sueldo en el trabajo que tengo actualmente. This may be an everyday occurrence for you, but for me, this trip has been quite an occasion. Podría decir que lo mismo aplica para mí. No estoy acostumbrado a esta clase de misiones. De hecho, siempre he tratado de evitarlas, pero creo que poco a poco una persona se va dando cuenta que qué experiencias sirven más en comparación a otras. Me pasó a mí cuando me jugué la última versión de la Isla Manzana Doradas, que a partir de ahí es como yo he dividido cómo voy a lidiar con mis problemas y cómo es que voy a tratarlos más adelante con un psicólogo. El psicólogo no tiene idea de con lo que le espera para la tercera o cuarta sesión. I've seen a lot, and it's made me think a lot.
I really can't praise it highly enough. Una selfie. Ooh, great idea! A's had a wonderful time, and a photo is the best way to remember it. Take a photo? Aunque ya de por sí estamos haciendo un video, así que Once again, da I'm igual. faced with a combination of words that makes absolutely no sense to me. It's okay. Come with us. We'll find a scenic spot and show you what we mean. En cierta parte las selfies también capturan lo que es el tema de eternidad, porque te da una imagen que se queda congelada en el tiempo. Puede ser que la gente que forma parte de esa imagen ya no esté entre nosotros o simplemente se hayan ido a cumplir sus sueños hacia otro lugar. Pero al final del día la imagen queda, y creo que ahora con el tema del WhatsApp y con el tema de enviar audios aún puedes escuchar a la gente que ya no ves hace mucho tiempo o la gente que, como digo, ya pasó mejor vida. Pero bueno, continuemos con la misión. Tal vez aquí es donde acabe todo. Tal vez esto ocurra algo malo. What are we supposed to be doing? We're taking a photo of you. Just leave the hard work to us. All you need to do is stand over there and strike a pose. Básicamente existir, nada más. Basically, Vas a quedar a photo capturada makes en la a eternidad. visual record of you at this very moment in time, so it makes a great souvenir. Okay, so what exactly is striking a pose? Existir. Yo posar. Hacer la de Yorno o la de yo la incuyo, ya que tú eres mujer. Ah, I see. So in other words, I need to do some sort of visually agreeable action in front of you, right? The more I think about it, the more embarrassing it seems. How should I pose? Help me out here. It should look good, but not too over the top. Seria y firme. This isn't coming naturally to me at all. Por eso, seria y firme. Creo que esa es la expresión más alta que se tiene de la Shogun Raiden, así que esa debe ser la mejor opción. This doesn't feel very me. Is this okay? Queda bien. Okay, let's get started. Let's pick a good angle to record this moment from. Ya creo que acá unos centímetros por aquí te puede servir. No, me pide justamente ir por acá. Comenzar a capturar la imagen. O sea, ni siquiera me permite poner el dragotipo al parecer. Ahí queda. Listo. Creo que me olvidé de guardar. Igual tengo la capturadora de la computadora, así que puedo detener el tiempo, retroceder a través de él y encontrar el momento donde tomé la captura y tomar la captura otra vez. La calidad se va a ver un poquito fea, pero no importa. Yo tengo más poder que la Shogun Raiden. Yo me paso la eternidad por las pelotas. It's a wrap! Take a look! Here's the photo we took of you. Wow. This is astonishing. Is it some kind of magic? It seems to be another copy of me. But she doesn't seem to be able to move or talk. Es solo un registro. I thought it would turn out poorly because I felt rather rigid, but it actually looks more natural than I imagined. The pose is exactly the same, and so is the scenery in the background. I can't imagine how it's achieved. Lo explicaría, pero me demoraría mucho tiempo explicándolo. That's what makes it so special. Hang on. I'm still struggling to understand this. I need you to explain it again. So, the one in this photo, are you sure it isn't me? Eres tú, pero en un momento determinado del tiempo y el espacio. If it's not me, then why does she look exactly like me? And if she is me, then... Se está rompiendo el cerebro por una simple selfie. Okay, that's way above Paimon's head. Over to you, traveler. Es como lo que ocurre contigo y la Shogun. Buen salve, Aider. Hey, that's right. Do you think the Shogun counts as you? Of course I do. It was never my intention to place control of Inazuma into anybody else's hands. So then, who does that make you, here and now? Well, I'm still me. There is no doubt about that. Entonces, tu existencia no es singular. My existence... I think I understand. I am me. There is only one of me.
but I can exist in many different forms. It's not important what form I exist in. The Shogun, for example, is one of my forms of existence. The question of whether or not she is me is not determined by any of her components. In that case, this picture is one of your forms of existence too. Esa es una muy buena forma de ver la vida, ahora que lo pienso. So even I, who seeks eternity, am constantly changing my form of existence. Then, how can I ask Inazuma and everyone who lives here to remain unchanging? Inazuma siempre será Inazuma, y los humanos siempre serán humanos. Eso sí, son cosas que no podemos cambiar, pero ¿para qué cambiarlas? ¿Para qué cambiar la nacionalidad? Si así tú cambias de nacionalidad, vas a terminar siendo la nacionalidad en donde tú naciste, ¿no creen? Everything I have encountered on this journey with you has been from beyond my existing sphere of knowledge. Y en parte los míos también, en ciertos puntos, tengo que admitir. You've seen a lot of my ignorant side today. Maybe you can't tell, but all this has challenged my understanding of things. Based on what I have seen today, I am forced to accept that Inazuma is a completely different place from the one I remember. But it would be incorrect to conclude from this that the Inazuma of today is no longer Inazuma. Exacto. Todavía sigue con sus mismos problemas y sus mismas tradiciones. Y también con las mismas cosas que lo pusieron en la situación en la que está actualmente. De logros y de otras cosas. Al final del día pueden haber muchos cambios. Pueden haber muchas personas que promuevan el cambio. Muchas vueltas y revueltas y toda la vaina. Pero al final del día siempre terminamos siendo lo mismo. Al final del día siempre serás tú. Así como el juego de Undertale, el MMS, en donde apareces enfrente de un espejo y te dice justamente lo mismo que acabo de decir, que a pesar de los cambios, siempre vas a ser tú. Both the Vision Hunt Decree and the statue of the omnipresent God were conceived as a means of bringing about eternity. But if I were really getting closer to eternity, none of this ever would have happened. Perhaps I've been holding on to everything too tightly. Sounds to Paimon like Ace figured things out. And that means that we've done a really great job as her guide. Bien, ahora sí, Inazuma podrá vivir tranquila. Master Kamaji! Master Kamaji! Why is it getting so noisy down there? Oh, that sounded like Ippei. What could be the matter? Ippei? Is that someone from the Tenryou Commission? Sip. Yep, let's find out what's going on. Ya le van a cortar la cabeza al otro huevón de los Gunju, ¿verdad? ¿Verdad?